Hoy les vengo a hablar de un tema que me encanta, que es la renta. Como su misma palabra lo dice, la renta es uno de los negocios más rentables del mundo. ¿Y saben por qué me encanta? Porque une mis dos industrias favoritas. El turismo, que es el tercer Producto Interno Bruto a nivel mundial, y bienes raíces, que el 90% de los hombres más ricos del mundo tienen que ver con bienes raíces, así sea como desarrolladores de proyectos, como franquiciantes o como inversionistas que viven ¿de qué? De la renta. Y por eso este negocio hace clic con turismo y con bienes raíces porque combina ambas industrias. Cuando tú tengas la oportunidad de asesorar a un cliente, porque al principio tú vas a empezar como un agente inmobiliario, luego te conviertes en un corredor, pero va a llegar un momento que te conviertes en un asesor de negocios, un asesor inmobiliario, el mejor consejo que tú le puedes dar a esa persona es que no venda su propiedad, que la alquile. Eso lo leí yo en un libro que se llama Los 100 mejores consejos de bienes raíces, escrito por Donald Trump. Él dice que uno de los mejores consejos que él ha podido recibir es un consejo que le dio una vez nada más y nada menos que Robert Kiyosaki. Le dice, cuando tengas una propiedad, no la vendas, alquílala. O sea, el mejor consejo es comprar y nunca vender. Cuando tú tengas la oportunidad de asesorar a un cliente, tú le puedes dar ese consejo. Mira, tú puedes tener tu propiedad, tú puedes alquilarla, recibir un flujo de caja de dinero constante mensualmente, un negocio para que sea rentable para un inversionista es que una propiedad la recupere en menos de 10 años. Nosotros tenemos urbanismos en México, en Orlando, en muchísimas partes del mundo donde tú compras la propiedad y nosotros mismos te la alquilamos y puedes recuperar la inversión en menos de 10 años. Cuando tú haces una recuperación de inversión en bienes raíces en menos de 10 años, es un negocio altamente rentable, porque después que pase esa primera década, lo que viene es ganancia y más ganancia. Los costos son sumamente bajos porque realmente tienes que contratar a una empresa quizás inmobiliaria que te lleve la administración, que te lleve el condominio, que te lleve el mantenimiento del inmueble, pero la mayoría del dinero le queda siempre al dueño del inmueble. Así que hoy hablaremos de eso, de la renta y de los tipos de renta que hay para que tú puedas armarte de todas esas herramientas que te van a convertir en un experto asesor de bienes raíces. Dentro de los tipos de renta más común tenemos el tipo de renta número 1, que se llama compartir piso. Muchas personas piensan que hay pocas diversidades de rentas, pero realmente hay muchas. Y hoy te voy a hablar de más de 8 tipos de renta que puedes encontrar, iniciando con esta. ¿Qué es compartir un piso? Algunos de ustedes, los que son de mi época, habrán visto una serie muy famosa de los años 90 llamada Friends. En esa serie había un conjunto de amigos. Chandler y Joey Tribbiani vivían en un apartamento, Mónica y Rachel vivían en el otro, y ellos pagaban el apartamento compartiendo el alquiler entre ellos. Eso se llama compartir piso. Puede ser que una de las personas se haga responsable del alquiler o puede ser un mancomunado. En el mancomunado es el tipo de residencia en la cual si una persona se muda, deja de pagar alquiler, los demás no tienen que absorber esa cuota. Pero cuando una persona se hace cargo de todo el alquiler, por más que su compañero de cuarto, su roommate o su roomie, como le dicen por cariño en Estados Unidos, tiene que en ese momento asumir él esa responsabilidad. Por eso es que pasaba en esa serie muy famosa que si uno de ellos se iba, él tenía que inmediatamente conseguir otra persona que lo alquilara, porque si no, le iba a afectar en su economía. De ahí han salido muchas empresas de bienes raíces y de turismo que han hecho enormes cantidades de dinero apalancándose de eso, de ese pequeño subarrendamiento que entra cuando compartes un piso. Ahora vamos a hablar de la segunda renta, conocida como alquiler social. En muchos países, sobre todo en Venezuela, la ley de arrendamiento beneficia mucho al arrendatario, cosa que hace que el arrendador sienta temor de alquilar las viviendas a cierto tipo de personas naturales, o personas con familias, o personas con niños. Eso ha sido una problemática que ha afectado muchísimo el mercado inmobiliario, sobre todo en Venezuela. Y en algunos países donde la ley de arrendamiento beneficia más al arrendatario, que es la persona que alquila, que al arrendador, que es el inversionista que compra para alquilar. Pero hay personas con mente abierta que alquilan a cualquier tipo de clientes, sin ningún tipo de exclusión social. Ese tipo de clientes
no son clientes que te ponen ninguna traba o ninguna solicitud o requisito imprescindible para alquilar su inmueble. Pero son una minoría, son pocas las personas que dan ese paso, pero son personas que se benefician muchísimo, porque en la mayoría de los casos el arrendatario nunca tiene intención de quedarse con la propiedad, simplemente él está pasando un momento en que está viviendo alquilado y tiene la opción incluso de querer comprar su propia vivienda. Pero hay clientes arrendadores que son muy difíciles. Hay clientes que me dicen, yo para alquilar mi propiedad necesito que la persona no tenga esposa, no tenga familia, no tenga hijos, no sea un empleado, que tampoco sea un comerciante que no sabemos de dónde provienen los fondos, que sea un empresario conocido. Una serie e infinidad de requisitos que a veces se hace muy difícil alquilarlo. Y ahí yo lo corto con un poquito de humor para romper el hielo. Yo saco mi tablilla de recepción de inmuebles y le pregunto, ok, perfecto, según los datos que usted me dio, esta persona tiene que ser un hombre estéril para que no tenga hijos. Segundo, huérfano para que no tenga familia. Tercero, que si es un hijo, bueno, si es huérfano y no tiene familia, que no tenga hermanos, ni siquiera adoptados, porque la persona no puede tener familia. Y en ese momento, ¿qué sucede? Rompo el hielo con el cliente se ríe, me dice, oye, es verdad, te estoy prácticamente dando una misión imposible, y empieza a ablandar un poco los requisitos. Mira, está bien, si es una persona con familia, bueno, que los niños no sean tan chiquitos para que no me rayen las paredes de la casa o del apartamento. Bueno, si es empleado, que me dé una constancia de trabajo y una constancia de un ingreso adicional. Si es empresario, que me dé una copia del registro mercantil. En fin, el cliente se suaviza un poco y entra dentro de ese rubro de alquiler social. Tercer tipo de renta, subarrendamiento. Es cuando el inquilino obtiene permiso del propietario para subarrendar algunas habitaciones del inmueble o algunos locales de la propiedad del inmueble como tal. Muchos amigos abogados me han consultado justamente eso. Normalmente un contrato clásico y una cláusula que dice in tuto personae, que tú no puedes subarrendar esa propiedad a otra persona. Pero en el caso de subarrendamiento debe versar en el contrato de arrendamiento la facultad que tienes tú como inquilino o arrendatario de poder subarrendar la propiedad. Esto ha dado muchas cosas positivas porque hay muchas plataformas que tienen incluso en jaque a los hoteles porque han logrado un modelo de negocio tan atractivo que tú puedes alquilar casas a nivel mundial para subarrendarlas. Subarrendarlas al punto de que puedes pagar el canon de arrendamiento y te queda una utilidad a tu favor bastante generosa. Ahí nace la idea de Vacation Rental, lo que estamos haciendo actualmente, que unimos el turismo con los bienes raíces y muchas personas van a tener la posibilidad de alquilar una propiedad, por decirte un ejemplo, en México, en $1,000 de 3 habitaciones y alquilar cada habitación en $500 y le va a quedar un excedente de $500 de utilidad. O alquilar una propiedad por un año a una renta baja, fija. Por ejemplo, yo me quedé una vez en una habitación, o mejor dicho, en una casa en Florida, en Miami, en una zona llamada Hollywood, que no es una zona muy costosa, pero el alquiler me costaba $1,500 por semana. Cuando conocí a la dueña de la casa, me dice, no, yo esta casa primero la alquilaba y la subarrendaba y después la compré y ahora tengo 3 casas. ¿Cómo hacía ella? Un canon de arrendamiento de $2,000 mensuales. Ella lo alquilaba por semanas a través del turismo, a través de plataformas de turismo y le sacaba $1,500 semanal. Estamos hablando que en 3 semanas podía generar $4,500, pagar la renta y quedarle $2,500 devueltos. Ahí hay un negocio millonario. Gran Cardón, Jorgen Clearing, muchísimas personas que están involucradas en el mundo de bienes raíces lo recomiendan. Tenemos muchas plataformas grandes que ya lo están haciendo y nosotros en Vacation Rental también lo estamos implementando. Así que ahí hay un gran negocio del cual vamos a hablar a continuación con lujo de detalles. Cuarto tipo de renta, rentas antiguas. En Venezuela, aquellas personas que alquilaron antes del 9 de mayo de 1985 tienen o tenían todavía la facultad de seguir pagando una renta muy baja en bolívares, teniendo un incremento del IPC.
Claro, eso varió muchísimo porque en Venezuela casi todos los alquileres, por no decir el 100%, ya se alquilan en dólares. Esto aquí en Venezuela no aplica mucho, pero en otros países sí. En otros países hay personas que tienen 10, 20, 30 años alquilando un inmueble. La mayoría de las personas en otros países tienen la cultura de alquilar, no de comprar. De hecho, las personas que compran en Estados Unidos una propiedad son considerados como una clase social pudiente. Tú estás en una fiesta en Estados Unidos y te presentan a alguien, mira, él es un propietario de un inmueble. O sea, él es propietario, como decir aquí en Venezuela, eres empresario, porque es algo que no es tan común. Muchas personas tienen 30, 40, 50 años pagando una renta y el propietario tiene un cliente bueno, un cliente fijo que le paga puntualmente y solo le da un pequeño incremento de lo que es el IPC, por lo que hablamos hace poco de que él ya recuperó su inversión en los primeros 10 años. Él lo que está ganando del año 11 en adelante ya es ganancia. Y él con darle un pequeño incremento para él sigue siendo un buen negocio. Se convierte en un ganar-ganar, tanto para el inquilino como para el arrendador. Quinto tipo de renta, alquiler a tiempo compartido. Lo que la agencia lo conoce como timeshare. Muchas personas alquilan una propiedad por un año entre varios y comparten el tiempo que lo van a disfrutar, tipo resort. Los resorts lo hacen muchísimo. Vamos a alquilar una propiedad en esta habitación de este hotel o esta suite y se lo vamos a dividir a personas que quieran pasar temporadas. Eso se hace en los clubes de viaje, se hace en los resorts. Tú lo puedes hacer también como inversionista, comprar una posada y no nada más conformarte con el cliente que viene eventualmente a hospedarse, sino que ya una de las habitaciones las tienes totalmente dispuestas y alquiladas por todo un año a más de 50, 60 familias que van a estar 2, 3 días, un fin de semana, una semana cuando mucho. Esto haciéndole un marketing apropiado, haciendo un buen estudio de mercado y haciendo una planificación bien determinada y administrada del tiempo puede ser muy rentable para los inversionistas que decidan emprender en el mundo de bienes raíces alineados con turismo. Llegamos al sexto tipo de arrendamiento, alquiler con opción a compra. Esto se da mucho en los tiempos de crisis, cuando hay personas que de repente no tienen para dar el down payment o la inicial de la propiedad y llega a un acuerdo con el propietario y le dice, oye, yo te voy a pagar la casa en partes. Te voy a dar un poquito de inicial y el resto voy a seguir pagando una mensualidad para que tú te sigas beneficiando como arrendador del inmueble. O en su defecto, voy a hacer un contrato independiente de arrendamiento, de la cual yo voy a pagar mi canon mensual estipulado en el contrato, y adicionalmente voy a hacer una opción compra-venta cuando yo tenga para dar la inicial. En el contrato de opción compra-venta determino cuál va a ser la inicial y cuánto van a ser los giros consecutivos para pagar el 100% de la propiedad. A mí personalmente me pasó. En el año 2004 yo me fui a los Estados Unidos a probar futuro. Yo en ese momento quise hacer los negocios que yo hacía en Venezuela. Traté de montar una arrendadora, una inmobiliaria, una discoteca, los negocios que yo siempre he hecho. Y al final, bueno, terminé comprando un camión de helados y terminé siendo distribuidor independiente de alimentos congelados del Target infantil. La gente me pregunta, ¿qué es eso? Bueno, chico, heladero. Pero yo lo decía de manera chistosa para, tú sabes, primero muerto que sencillo. Pues ese fue mi sueño americano. Cuando yo volví, la persona que yo le vendí la casa para yo irme, porque me pasó lo que le pasa a muchos venezolanos en cierta época de su vida, yo me fui buscando ese sueño americano, vendí mi casa, vendí un negocio nocturno que tendía, los carros, todo. Y al final terminé a los 6 meses otra vez en Venezuela. La persona que yo le vendí mi casa era muy amiga de la familia, era una persona que se portó muy bien con nosotros y yo decidí negociar con ella nuevamente la propiedad. Yo le dije, oye, me regresé de Estados Unidos, no me fue muy bien, ¿qué tal si yo puedo comprar la casa nuevamente? En ese momento ella me dijo, bueno, ¿cómo lo haríamos? Yo le dije, bueno, para que no salgas perjudicada en la negociación, yo te voy a pagar un poco más de la casa de lo que tú me la vendiste, ya la casa se había revalorizado, y te voy a pagar un año de alquiler mientras la voy pagando nuevamente. Y así pude volver a comprar la casa donde vivíamos en ese momento, en ese año. O sea que el alquiler con opción a compra te da la posibilidad de adquirir una propiedad cuando estás pasando por un momento de crisis que no tienes dinero, pero sabes que lo vas a conseguir. Llegamos al número 7 de los tipos de renta que hay, alquiler por día. Esto es muy utilizado en ciudades turísticas donde hay mucho tráfico de personas. Cuando yo pasé un tiempo abriendo mercado en Perú, abriendo mercado en México, yo usaba este tipo de alquileres, me quedaba en un sitio 3, 4 semanas, hasta 5 semanas si era posible y pagaba mucho menos.
Cuando vas a un sitio turístico te quedas 2, 3, 4 días y pagas mucho menos que lo que pagarías en un hotel. Este tipo de negocios se parece mucho a los negocios de alquiler de vehículos. Yo en una época alquilaba vehículos a las petroleras, era un canon fijo, no muy atractivo, pero sí era algo fijo de 4 a 5 años, pero después empecé a montar stand en los aeropuertos donde me apalancaba del turismo y alquilaba por día. Y el alquiler por día es mucho más rentable porque le sacabas 4 o 5 veces más del valor mensual. En los inmuebles sucede lo mismo. Tú puedes de repente alquilar una habitación por un monto de $200 diarios o $100 diarios, una habitación de lujo, cuando vas a ver en 10 días son $1,000 y en un mes son $3,000. Y si la alquilas mensual, de repente lo máximo que la puedes alquilar es 1,000, 1,500, como lo que nos pasó en el ejemplo anterior cuando me quedé en esta ciudad de Florida, en Miami, en una zona llamada Hollywood, una zona sencilla, en la cual yo pagaba 1,500 por semana. El alquiler por día se vuelve muy rentable y existen muchas plataformas para que lo puedas lograr, y nosotros tenemos una plataforma llamada Vacation Rental que es especial para este tipo de alquileres, especial para esos inversionistas que quieren sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a su propiedad. Llegamos al octavo tipo de renta. Se parecen muchos. Este es alquiler por temporada. Lo que pasa es que el alquiler por temporada sí está más superditado a lo que es la parte turística. O sea, es algo netamente recreacional. Se usa mucho en ciudades cercanas a la playa, ciudades muy visitadas, en la cual las familias alquilan por temporadas directamente a las inmobiliarias, no tanto a los hoteles o a las agencias de viaje, o directamente con el propietario en busca de un mejor precio. Como se lo comenté ya anteriormente, nosotros tenemos un producto pintado para eso, que es Vacation Rental, que une bienes raíces, que es la parte inmobiliaria, con turismo a través de la agencia de viajes. Llegamos a la opción 9 y la última por el día de hoy. Es el alquiler para videos publicitarios, cine, todo lo que tenga que ver con publicidad. En nuestro caso muy particular, a veces nos ha tocado alquilar una casa muy lujosa o llegar a un acuerdo con un cliente de intercambio publicitario para hacer un video de nuestra empresa promocional. En una oportunidad mi esposa y yo estábamos en California, específicamente en Beverly Hills, y estábamos en uno de esos city tours que te dan para conocer la casa de los ricos y los famosos, y conocimos una casa bellísima. Y la casa se alquilaba solo para hacer películas. La persona que nos hizo el city tour nos nombró más de 30 o 40 películas que se habían hecho en el último año en esa casa. Y de hecho, en ese momento, cuando estuvimos en esa propiedad, estaban terminando de filmar una película muy conocida en ese momento y nosotros tuvimos que esperar para conocerla. Luego nos tomamos unas fotos espectaculares porque tenían jardines bellísimos, espacios abiertos, casas de ensueño. Así que si tienes una casa espectacular o tienes algún cliente que tenga una casa impresionante, que la tenga vacía y quiera sacarle un provecho muy rentable, la puedes alquilar para este tipo de eventos. Para una fiesta, para una publicidad, para filmar algún video, una película, algo que tenga que ver con todas las facilidades que ofrece la casa. Con esto hemos llegado al final de esta clase de hoy. Espero que todas estas herramientas que te hemos dado o que te he dado en este lapso de tiempo te sirvan para convertirte en un experto en bienes raíces.